Listo, muy bien. Ahora sí ya vamos a iniciar la asesoría número 1 de bioquímica. Y muchas gracias a todos por prender su camarita. Vamos a estar iniciando, ¿sí? Ya han resuelto su pretest, vamos a al final resolver el post-test, ¿ya? Pero recuerden, por favor, siempre mantener su camarita aún prendida, ¿no? Y cualquier cosa pueden consultar, ¿ya? Levantando su mano o voy a desactivar el WhatsApp, o consultándolo por el chat. Y bueno, comenzamos con este tema que es de verdad bien bonito, bien chévere. No estoy compartiendo pantalla, vamos a compartir pantalla. Listo. Muy bien. Entonces iniciamos con el tema de enzimas. Muy bien. Entonces, ya he mencionado los métodos de estudio y tal que están en la otra lista de reproducción que ustedes saben que se llama métodos de estudio, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿no? En este caso yo les traigo un caso clínico a modo de priming, ¿ya? Para más o menos darnos una idea de qué es lo que deberíamos aprender de esta clase. Y acá yo les traigo este caso, en donde dice un cultivador de tabaco de 40 años de edad acude a su centro de salud, ¿ya? Está en inglés, es parte del libro de la serie RT Study, ¿ya? Serie RT, ¿ya? Y bueno, pues dice que está con bradicardia, sudoración profusa, vómito, aumento de la salivación y visión borrosa. Dice que regaba su campo con malation, que es malation, cuando la manguera se rompió, quedó cubierto de plaguicida, ¿ok? Y dice que ¿cuál de los siguientes tipos de inhibición de enzimas presenta esta intoxicación? Entonces, bueno, pues acá tenemos alternativas, ¿no? Competitivo, no competitivo, reversible, reversible, la sustancia no actúa por la inhibición. Ya. En este caso, ahorita no es el objetivo poder resolver esta pregunta acá, en este momento. Pero sí, es que podamos tener como que el foco ahí activado para cuando veamos alguno de estos temitas, ¿ya? Entonces continuamos. Ya. Ratito soy fan de Doctor Who. Sigamos. Bueno, tenemos el tema propio de bioquímica. Esto lo voy a pasar rápido porque, de todas formas, ¿no? Bioquímica, ¿qué es? ¿No? Cuando termino, apruebo el curso y no sé qué es bioquímica, no puede pasar. Tenemos que decir qué cosa es bioquímica como tal. Es una ciencia, ¿no es cierto?, que va a estudiar la composición química, ¿no es cierto?, de los seres vivos y sus transformaciones metabólicas. Acá tenemos otra definición, en este caso del Harper, en donde dice que es una ciencia que va a estudiar las diversas moléculas, ¿no es cierto?, tanto en las células y otros organismos vivos, pero no solo eso, sino que también va a estudiar aquellas reacciones que vayan a estar ocasionando en nuestro cuerpo, ¿no?, a nivel de nuestros individuos, ¿no? Como individuos, pero también los catalizadores enzimáticos, que es lo que vamos a ver hoy, y la expresión y regulación de cada proceso metabólico, ¿no? Y eso es lo último que mencioné, esto tiene relación con ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, en simples palabras, ¿qué sería? ¿No? Antes de llegar a esto, es esto. Lo vamos a resumir de esa forma. Bioquímica va a ser la ciencia que va a estudiar a las moléculas y reacciones metabólicas de los seres vivos, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente nuestra definición, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos los seres vivos, pero nosotros como bioquímica dentro del curso o bioquímica médica dentro de nuestra carrera de medicina humana, vamos a obviamente enfocarlo en el ser vivo humano, ya no en las plantas, otros animales que sí se hacen en otras carreras, ¿no? O a nivel de la carrera de bioquímica como tal. Acá tenemos, por ejemplo, que la vida va a depender de las reacciones metabólicas y por lo tanto la bioquímica va a ser el lenguaje de las ciencias biológicas. Esto es algo que me gusta bastante, es una frase del Harper. Al final de cada capítulo del Harper hay como una sección en donde colocan unas conclusiones, ¿no? Entonces, esa la traje ahí, me pareció muy bonita. Bueno, sigamos. ¿Qué tiene que ver bioquímica con medicina, no? Bueno, básicamente que la bioquímica va a estudiar aquellos procesos o aquellas biomoléculas, ¿no es cierto?, que tienen nuestro organismo, y cuando estas están alteradas se produce la enfermedad, y eso es lo que estudia la medicina. Entonces, ahí está, esa es nuestra relación, y por eso es que es importante a nivel de nuestra carrera estudiar el tema de bioquímica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ácidos nucleicos, se malogra, están funcionando mal, alterado, enfermedades genéticas, proteínas, tenemos la anemia, ¿no es cierto?, de las células falciformes, ¿no?, cuando esto se altera. En los lípidos, una de las alteraciones es la aterosclerosis. En carbohidratos, una de ellas va a ser la diabetes mellitus, ¿no? Y así. Entonces, lo que me permite, la relación entre la bioquímica y la medicina es esto, ¿no es cierto?, poder
no solo saber cuáles son los valores normales de repente algunos reactivos, ¿no? Que vamos a encontrar, sino estudiar mejor ello, ¿no? Y saber cuál es la función de cada uno de esos reactivos, cada una de las enzimas, qué es el tímido T, qué es lo que hacen, no verlo solo como un número, ¿no? Si es más, si está bajo, si está elevado, si está mal, está bien, no, sino ver qué cosa es, ¿no es cierto? Lo mismo para la parte del estrés oxidativo y la aterosclerosis, porque acá, por ejemplo, siempre nos enseñan, ¿no? Hasta que ya les expliquen mejor en patología 1 y así, ¿no? Que ese es mi vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Mi aterosclerosis es cuando tengo bastante grasa debajo de mi endotelio, ¿no es cierto? Ya, pero debajo de mi endotelio pasa todo esto, miren todo lo que pasa, ¿no? Acá no solo hay grasa y listo, ¿no es cierto? Es un montón de reacciones que están pasando, células, sustancias, moléculas, citocinas, ¿no? Bastantes cosas llamadas también estrés oxidativo que están sucediendo en este lugar llamado epitelio, ¿no? Debajo del epitelio digo. Y bueno, como les digo, ¿no? Hay que estudiar mejor para comprenderlo y bueno, pues para en algún caso, ¿no es cierto? Generar fármacos, ¿no? Por ejemplo, les digo, va a tener bastante relación también con farmacología a posteriori, ¿no? Luego tenemos enfermedades genéticas, por ejemplo, acá este ejemplo me encanta porque yo acá mismo un poco que les enseño a leer reacciones, porque ellos dirán, no, muy fácil, no, pero es súper importante porque luego vas a encontrar estas reacciones en tus demás PPTs, en tus libros, en tus artículos, y hay que saber leer, ¿no? Entonces, generando esa capacidad de lectura de reacciones, tenemos acá mi sustrato, acá tengo mis productos, esta es la dirección de la reacción, ¿no es cierto? Y acá tengo mi enzima, ¿no? En este caso la han escrito por acá. ¿Cómo sé que es una enzima? Porque tiene un asa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo leo? Mi glucocerebrósido va a pasar por la enzima glucocerebrosidasa y la va a convertir en una glucosa y ceramida. Les pregunto, ¿qué es lo que pasaría cuando no existe esta enzima? Si está dañada, no está. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Me lo podrían decir, por favor? ¿Se acumularía glucosa o ceramida o se acumularía glucocerebrósido? ¿Cuál es el que aumentaría si es que no estuviera la enzima? Glucocerebrosidad. Ajá, ¿no es cierto? El sustrato se acumularía, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón, cuando está ausente o disminuida en la enfermedad de Gaucher, ¿ya? Es un déficit enzimático de esta enzima, glucocerebrosidasa o beta-glucosásida, dentro de los lisosomas, ¿no es cierto?, van a estar acumulados glucocerebrósido y el lisosoma tiene una función, no va a poder cumplir bien su función porque está alterado, ¿no es cierto?, está lleno de estos glucocerebrósidos, por lo tanto, no va a poder cumplir bien su función la célula en general y qué células van a ser las más afectadas, por ejemplo, ¿no? Las células del sistema inmune, las células del sistema nervioso central, de los huesos, etcétera. Y esto ya lo vemos por acá, ¿no es cierto? Haciendo un pequeño zoom, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser que los prófagos no pueden eliminarlo, ¿no es cierto? Los lisosomas tienen todo ello, se acumulan, ¿no es cierto? Y esto va a afectar a diversos órganos y eso es lo que me va a dar una clínica diferente. Me va a dar esplenomegalia, que es el aumento del vaso, ¿no es cierto? Va a haber hepatomegalia, lo mismo va a pasar con el hígado. A nivel de los huesos, ¿no es cierto? La médula ósea vamos a tener dolor, fracturas, infecciones, va a haber anemia por sangrado, y bueno, pues también van a haber daños neurológicos como retraso, estrabismo, hipertonía, convulsiones, y todo por esto, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, ahorita no vamos a ver netamente la enfermedad de Gaucher, esto es un tema de patología, por ejemplo, ¿no? Pero entendiendo esta enzima, ¿no es cierto? Entendiendo esta reacción, podemos ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ya está. Entonces, a modo de ejemplo, ya tenemos eso de la lectura de reacciones, listo. Entonces, continuamos rápidamente, y esta es una es una diapositiva fija, o digo, importante, ¿ya? O sea, yo quiero que puedan saberlo todo de esta diapositiva, entonces, full atención. Tenemos la definición, dice que son proteínas, claro, porque yo, a nivel de cualquier tema, yo quiero saber qué cosa es, de qué biomolécula me está hablando Elena. ¿Es una proteína, es un lípido, es un ácido nucleico? En este caso las enzimas van a ser proteínas, listo, check. ¿Cuál es su función? Es lo que siempre tienen que preguntar, ¿no es cierto? En este caso, tiene la propiedad de acelerar las reacciones químicas y eso le vamos a llamar catalizar. Por lo tanto, las enzimas son catalizadores, ¿ya? Catalizadores. En este caso, como son enzimas, bueno, pues son parte de la célula, etcétera, de los seres vivos, son catalizadores orgánicos, porque también existen los catalizadores inorgánicos, pero eso no lo estamos viendo ahora, ¿no?
Ahora, sigamos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿No es cierto? ¿Qué más me ayuda? Dice que disminuye la energía de activación. ¿Qué es esto? Bueno, acá tengo mi grafiquito en donde puedo ver que la energía de activación es esto. Yo tengo mi reacción, mi reactivo, lo que habíamos visto antes, mi glucocerebrósido, ¿no es cierto? Que para convertirse en algo, en un producto, tengo que elevar mi energía hasta cierto nivel, que esto depende de cada reacción, etcétera, para poder recién convertirse en producto. No es posible hacer esto, ¿ya? Tiene que haber esto, ¿no? Una elevación. De hecho, hay dos tipos de reacciones, ya las exergónicas y energónicas, pero en ambos casos tiene que haber un complejo activado, ¿no? Tienes que llegar al complejo activado, por lo tanto tienes que aumentar la energía y luego de ahí ya te puedes convertir en producto o lo que sea, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿en qué me ayuda mi catalizador? Bueno, en esto, que es que se va a disminuir, ¿no es cierto?, la energía que necesito. Disculpe. Si digo que mi reactivo tiene 50 de energía, 50 joules, ¿no? Y yo tengo que llegar a 100 para luego bajar a 30, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tengo que aumentar de 50 a 100? Que son 50 de energía, ¿no es cierto? Estos son ejemplos. Ya. Pero mi enzima me dice, oye, si yo te ayudo, ¿no es cierto? Podemos llegar solo a 70. O sea, solo tienes que elevarte 20. Y de ahí, más rápido, ¿no es cierto? Llegas o sea, subes hasta acá, ¿no es cierto? Hasta este punto y luego bajas. Eso es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Por eso es a eso es lo que se refiere a la función del catalizador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que no gastemos tanta energía, ¿no es cierto? Va a disminuir nuestra energía de activación y por lo tanto llegamos más rápido a este producto y por lo tanto está acelerando las reacciones químicas, ¿ya? Eso es importante. Luego, tenemos, si tienen alguna duda de ello, por favor, este es el momento, ¿ya? Me las pueden decir, mencionar, ya, levantar su manito, acá en mi tablet los veo, a todos los chicos que están con sus camaritas. Muy bien, entonces digamos, acá tengo la parte de las características, acá tengo fundamental. Les voy a adelantar, te lo voy a decir antes, pero a mitad de la asesoría yo siempre preparo unas flashcards pequeñas. ¿Ya? Hay una pregunta que tiene que ver con este tema, no debería decirlo, pero por favor recuerden, como les digo otra vez, estas cositas que luego les voy a preguntar. Entonces, características de las enzimas. Bueno, uno, ya saben que son proteínas, ¿no? Dos, son altamente específicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a actuar, ¿no es cierto?, sobre un sustrato, en este caso un sustrato limitado. No van a actuar sobre un millón de cosas, ¿no? Tienen una formita o una especificidad para ciertos sustratos, ¿ya? Y bueno, pues también actúa según su rango de pH y de temperatura, ¿ya? Entonces, eso también va a ser importante. Eso, de todas formas, lo voy a ampliar en otra diapositiva. Y bueno, acá simplemente les dejo esto porque acá siempre les dice, no modifica, las enzimas no modifican la energía libre ni el potencial de equilibrio. La energía libre básicamente es la energía que está alrededor, ¿no? En toda la energía de los reactivos, de los productos. Si dibujo de nuevo este gráfico es así, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el reactivo tenía más energía que el producto, pero es que se fue, que se eliminó la energía, simplemente que se desprendió, ahora está en el ambiente. Eso significa que en mi reacción de energía, eso también ya es muy bioquímico de mi parte, lo que sea, pero si esto tiene, por ejemplo, 50 de energía y esto tiene, dije, 30 de energía, acá siempre se pone, ¿no es cierto?, la energía o en otro ladito, así en paréntesis, eso como le voy a demasiado nomenclatura, pero siempre se coloca eso, porque al final la energía no se pierde ni se destruye, solo se está transformando, ¿ya? Entonces, de lo que antes era algo físico, estaba dentro de los reactivos, ahora no, ahora se desprendió esa energía libre. Entonces, no está modificando la energía libre como tal, ¿ya? Se mantiene antes y después. Y bueno, pues la enzima solo lo que hizo fue acelerar el proceso de que se convierta en producto, ¿no? Y bueno, el potencial de equilibrio, no potencial, no, constante equilibrio es esto, básicamente que cuando uno tiene dos, un producto y un sustrato, ¿no? Esto es ya química, un producto y un sustrato, ¿no? En un recipiente, en un beaker, ¿no? Uno se va transformando en el otro, ¿no? Acá, si inicias con alta cantidad, alta concentración, significa que ya tienes esta cosa. ¿Qué es esto? Esto es reactivo. Y lo que no tenías nada al inicio y luego sí a medio del camino es el producto. Bueno, la cosa es que te dice que este reactivo se está usando, ¿no es cierto?, para generar producto, y en algún momento las velocidades en las que se están generando reactivo o producto van a ser las mismas, por eso es que ahora están en línea, ¿no? Y bueno, acá ya tienes un equilibrio. Cuando llegues al equilibrio, en tu
ecuación, ¿no es cierto? Estequiométrica, utilizas los coeficientes, ¿no es cierto? Y bueno, pues calculas este potencial, constante de equilibrio o de concentración, ¿no es cierto? Y bueno, pues sacas esto. No tiene que sacar esto ni nada de ello, pero les digo que es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que ya les dije que es energía libre y energía de activación, ¿ya? Entonces le dicen, las enzimas modifican la energía libre y el potencial de reacción, ya saben que es falso, ¿no? Listo. Entonces, eso. Tipos de enzimas, acá también es súper importante. ¿Por qué? Porque se clasifican según el tipo de reacción, ¿ya? Tipo de reacción. ¿Cuáles son los tipos de reacción? Son 6. Ya están todos. Ya está. Vamos a resumen. El primero, oxidorreductasa. ¿Qué significa? Lo mismo, datito acá. Cuando se les da el pretest, ustedes tienen dos maneras de usarlo, ¿no? Marcan hacia la champa. No hay problema porque no notan, no hay problema porque no han recibido aún una asesoría, pero lo mejor sería que vean las preguntas, se trate de acordar las respuestas para luego tratar de resolver durante la asesoría esas preguntas que no sabían, ¿no? Y eso es lo mejor, como les digo, trate de aprovechar cada cosita. Y bueno, sigamos. Tenemos la óxido-reductasa. Óxido-reductasa, me suena a óxido redox, ¿ya? Básicamente es eso. Las reacciones tipo redox, ¿no? Son aquellas que, también tema de química, que son aquellas reacciones en las que hay transferencia de electrones, es lo más importante, ¿ya? Y acá, ¿dónde están los electrones? Aquí. En los demás gráficos no vamos a ver esto, solo aquí. Hay más 2 electrones, menos, y bueno, pues 2 electrones en el sentido contrario, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿No es cierto? Porque en este caso va a haber alguien que se está reduciendo y alguien que se está oxidando, ¿no es cierto? El que está ganando, ¿no? Perdiendo, ¿no es cierto? Esos electrones, ¿no es cierto? Vendría a ser justamente ¿no es cierto? Este lactato es el que está perdiendo, se está desprendiendo de estos electrones. Por lo tanto, el piruvato está ganándolo. Y así. Bueno, el punto es que acá, dentro de las enzimas que me ayudan en esta reacción, así por dentro está la lactasa deshidrogenasa. No hay necesidad tampoco de que ustedes se memoricen como tal estas enzimas y tal, porque acá yo les he puesto ejemplos X, ¿no? En algunos casos, de repente, el LDH, lactato deshidrogenasa, sí, ya, ahí sí acuérdate que es oxidorreductasa, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Esto más que ser de memoria debe ser de entendimiento, ¿ya? Entonces, no se preocupen tanto por este tipo de cositas. Sigamos. Transferasas. ¿Qué son las transferasas? Son aquellas en las que vamos a transferir algo, transferir un grupo, ¿ya? No sé si de repente, a ver, porque voy a estar también mis manitos. Ya. Listo. Muy bien, entonces estamos en el transferasas donde transferíamos algo, ¿no es cierto? En este caso, estamos transfiriendo, por ejemplo, mira acá, la glucosa. ¿Cuáles son las 7 diferencias entre la imagen primera de la glucosa y la glucosa 6-fosfato? Es esto, ¿no? Primero, el título ya cambió. Acá es 6-fosfato y no es porque se le está agregando ¿cómo se llama esa cosa? 6 fosfatos, ¿no es cierto? Sino que en el carbono número 6 se le está agregando un fosfato. Y acá también, otra vez, en vez de darnos estos conocimientos de bioquímica y de reacciones así, comprimidos en una sola y larga sesión, mejor así, de poquito en poquito. En este caso, ya vemos cómo estamos leyendo esta reacción, ¿no es cierto? Glucosa es el fosfato. Busco en el carbono 6 y empiezo a contar. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Todos los puntos son carbonos. Los únicos puntos, es decir, los vértices, no van a ser carbonos. ¿Por qué? Porque acá ahí ya te están escribiendo otras cosas, ¿no es cierto? Entonces ahí no ves carbono, no ves la C carbono, no hay carbono. Entonces solo son estos carbonos, ¿ya? ¿Y por qué contamos desde acá? Porque alguien dice sí, no. Sino porque, bueno, pues es una nomenclatura, ¿ya? De la química orgánica. Otra vez, tema de química. Entonces, ¿qué más les quiero decir por acá? Y bueno, pues no se confundan, este no es carbono, este es oxígeno, ¿ya? Porque a veces dicen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, era acá arriba el sexto carbono, ¿ya? Entonces, como es el sexto carbono y se le está añadiendo un grupo fosfato en ese carbono, por eso se llama así, ¿ya? Entonces, listo, eso es una transferasa. Glucokinasa es lo que es. La hidrolasa, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, va a hidrolizar, ¿no es cierto? Hidrólisis. En este caso va a cortar, va a romper algo, lisis,
con ayuda del agua. Entonces acá tenemos mi lactasa, que es la enzima, pero va a estar ayudando del agua, ¿no? Y mira, acá tenemos un enlace y ahora se rompió, ¿no es cierto? La lactosa se rompió en galactosa y glucosa, ¿sí? No hay mucha cosa que decir ahí. Liasas van a ser aquellas que van a remover un grupo, ¿no es cierto? Pero sin ayuda del agua, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos ¿cuántos carbonos? 1, 2 y 3, ¿ya? Y acá ¿cuántos en el resultado? 1 y 2. Entonces, ¿dónde se fue el otro carbono? Porque la materia tampoco puede destruirse, ¿no es cierto? Si no, solo se puede transformar. Entonces, ¿dónde se fue? Se liberó, ¿no es cierto? Y se liberó acá como un C, ¿no es cierto? Un CO2. Entonces, ahí vemos que esta piruvato descarboxilasa fue una liasa porque lo removió. Sigamos, isomerasa. También la palabra isómero es un tema de química, uno de los últimos temas de química. Y bueno, pues ¿en qué consiste? En que van a ser similares moléculas, solo que van a estar en una estructura diferente, ¿no? En este caso, la fórmula general va a ser la misma que fórmula general, es decir, el conteo de cada una de sus partes, de sus átomos. ¿Cuántas? Acá, antes, el grupo fosfato, ¿cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos oxígenos? ¿Cuántos carbonos? Van a ser los mismos que acá, pero se llaman diferentes, sí, es que así, esos son los isómeros. Pueden llamarse un poco diferentes, etcétera, pero como les digo, son isómeros. Cuentan y se van a dar cuenta que es lo mismo, antes y después, ¿ya? Entonces ahí, ¿quién me ayudó? La fosfoglucosa isomerasa. Y bueno, luego tenemos a mis ligasas, que básicamente son también llamadas sintetasas. Me gustaría que se puedan acordar con esto, sintetasas, porque van a sintetizar. Así como más adelante vamos a hablar en carbohidratos, del metabolismo como tal, quiero que se acuerden que en las ligasas van a unir, ¿no es cierto? Construir cosas. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Y ahí tenemos este ejemplo, ¿no? Ya, importancia de las enzimas, 4, ¿no? 1, ¿no es cierto?, nos va a ayudar en las muestras biológicas, ¿no es cierto?, nos van a servir para entender mejor a los exámenes auxiliares, entender bien por qué una bilirrubina elevada, indirecta, significa tal cosa, etcétera, ¿ya? Ahí nos va a ayudar bastante. También nos va a permitir comprender mejor los procesos bioquímicos, ahí también énfasis en que bioquímica no va a consistir netamente, bueno, uno de los objetivos no va a ser solo aprendernos en el ciclo de Krebs, sino más que nada, yo lo que voy a buscar que cuando lleguemos a ese tema, yo quiero que comprendan por qué es el ciclo de Krebs, cuál es su importancia. Porque cualquiera hace paporreta, cualquiera se prende una letra de canción, ¿sí o no? Pero lo importante es que podamos entenderlo, aunque también por ciclo de Krebs podría ser que es un poco difícil, ¿no? Por las palabritas que por ahí también es un logro, ahora sí, ahora que lo pienso más, aprender. De todas formas, lo que yo quiero es la importancia, ya. Sigamos, conocimiento de la estructura, y eso me va a ayudar para poder generar fármacos y también nos va a permitir describir enfermedades, ¿no? A nivel molecular. Este es el mismo ejemplo que les di antes acerca de la aterosclerosis. Ahora sí, otro tema súper importante también, por favor, importante, el tema de las holoenzimas. Entonces, ya, ¿qué son las holoenzimas? Bueno, hay enzimas que trabajan excelentes solas, ¿no es cierto? Yo soy una enzima, tú eres el sustrato, ven conmigo para hacer un producto. Listo, no tiene ningún problema. Pero hay otras enzimas que no pueden, que tienen que estar con alguien más, con un compañero, para recién hablarle al sustrato, ¿ya? Entonces, a esas enzimas, ¿cómo se les llama? Holoenzimas. Y son inactivas, o bueno, tienen una parte, como les digo, la parte que va a trabajar, que es la apoenzima, ¿no es cierto? Pero no se atreve, no puede, si es que no está con el ayudante. Pero ¿quién es el que va a hacer el trabajo final? Es la apoenzima, ¿ya? Entonces, esa parte es la parte proteica, es la enzima como tal, enzima tímida, ¿ya? El cofactor es el que le va a ayudar, ¿ya? Sin embargo, él no es el que va a hacer trabajo. Ya me entienden ahora sí. En la parte no proteica. Entonces, como le digo, definición, entonces ya no de holoenzima, sino de apoenzima, va a ser la enzima desprovista de sus cofactores, no tiene cofactores y por lo tanto no va a poder realizar la actividad, ¿no es cierto? Es inactivo solo, ¿ya? Y bueno, pues el cofactor es el ayudante, ¿no? Con respecto a los cofactores, tenemos diferentes tipos, o sea, acá hablamos de los amigos, el ayudante, no es el que está encima, acá también hago bastante fácil porque a veces se confunde. Entonces, ahí tenemos que pueden ser de tipo iones metálicos como magnesio, hierro, zinc, etcétera, cobre, pero también pueden ser orgánicos como las coenzimas, porque a veces digo coenzimas y me dicen, ¿qué va a ser? No, la coenzima al final es un cofactor, es un ayudante. La coenzima no es una enzima, ¿ya? Entonces, ahí tenemos vitaminas, complejo B, etcétera, ¿ya? Acá tenemos dentro del grupo prostético, bueno, tenemos dentro de las coenzimas dos tipos de ayudantes. Un ayudante
que siempre va a estar ahí para su amigo coenzima, apoenzima, ¿ya? Siempre va a estar ahí, va a tener una relación muy fuerte con su amigo, tanto así que va a trabajar siempre de la mano, ¿no? Siempre van a estar ahí juntos en todas las fiestas, ¿no es cierto? Para buscar por ahí sustratos, siempre van a estar todos juntos. Su enlace covalente es fuerte. Hablando de enlaces, también tema de química, los enlaces intermoleculares, es decir, los enlaces covalentes, iónicos, etcétera, son mucho más fuertes que los enlaces que están fuera de la molécula, es decir, unos enlaces que es entre moléculas, ¿no? Estos también son enlaces, pero no son tan fuertes como los intramoleculares, ¿ya? Ahí tenemos el covalente, como les digo, se unen así de forma firme y estable. En cambio, el cosustrato, que es, van a ser como que puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Como les digo, son mucho más, por así decirlo, flexibles, ¿no? Tenemos un rato, o sea, la coenzima está ahí, quiere trabajar, ¿no? Quiere conocer un sustrato. Por ahí se encuentra un sustrato, pero luego se va, porque su enlace es corto, ¿no es cierto? Es temporal, de poca duración. Y por lo tanto, tiene que estar cerca, ¿no es cierto?, de bastantes cosustratos, porque cuando se libere de uno no va a poder trabajar, entonces qué bien que por ahí está otro y así, ¿ya? Entonces, eso es. Acá tenemos también los dibujitos, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos mi coenzima, su cofactor, se une y recién ahí puede estar el sustrato, ¿ya? Ya, coenzimas. Bueno, acá tenemos dos cositas. Les voy a hablar de coenzimas y de iones metálicos. Dentro de las coenzimas tenemos esto. Tenemos que van a ser, se van a dividir, ¿no es cierto?, según las diferentes fuerzas de interacción. Ya habíamos dicho que dentro de las coenzimas va a haber grupo prostético y cosustrato, ¿no es cierto? ¿Quién es el que tiene mayor afinidad, ¿no es cierto?, mayor, se va a unir de forma más fuerte, ¿no es cierto?, por un enlace covalente, el grupo prostético. Los que no van a ser los cosustratos, ¿no? Y bueno, acá les dejo algunos, ahora sí, algunas vitaminas, ¿no es cierto?, que van a servir como coenzimas. En este caso, coenzimas, no enzimas. Eso me refiero con eso de confundir. Tenemos la tiamina, que es la B1, ¿no es cierto? Y ella va a ayudar a una enzima de tipo descarboxilasa. No se va a convertir en descarboxilasa, va a ayudar a una. Pero es inactiva. Tiene que pasar por una reacción para activarse. En este caso, la tiamina va a pasar por esta reacción y se va a convertir en pirofosfato de tiamina. Esa es su forma activa y bueno, pues de esa forma ya va a ayudar a su enzima, ¿ya? Y acá con respecto a los iones metálicos, ¿no es cierto?, que vendrán a ser los no orgánicos, ¿no? Acá tenemos también ejemplos de ellos y las enzimas a las que van a ayudar. En este caso veo a la urease, ¿no es cierto? Acá la urea, agua y la urease, que es la enzima, ¿no es cierto? Y acá los productos. Y por arriba me puedo dar cuenta que acá está el níquel, ¿no? Ahí está como ion metálico, que va a estar dentro, ¿no es cierto?, de él, ayudando, ¿no?, a que pueda trabajar. Dentro de las isoenzimas, este también me parece un tema muy importante, ¿ya? En este caso tenemos que van a ser formas múltiples de enzimas. Me interesa más esto, ya, ahora sí. Secuencia de aminoácidos y la misma reacción. ¿Qué es eso? Iso significa igual, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes puedan recordar o que puedan anotar así súper grande o resaltar, es que las isoenzimas tienen todo diferente, ¿qué? Pero me acaba de decir que iso es igual. Pues tiene todo diferente, todas las propiedades, características, todo diferente, excepto que cataliza la misma reacción, ¿ya? Eso va a ser lo más importante. Catalizan la misma reacción, es decir, son, yo qué sé, uno es verde, otro es azul, uno es alto, otro es cuadrado, otro es circular, pero catalizan la misma reacción, ¿ya? Por lo tanto, el resto, ¿qué cosa es? Diferente. Propiedades físicas y químicas diferentes, punto isoeléctrico, especificidad del sustrato, especificidad del cofactor, diferentes, los parámetros cinéticos, propiedades de regulación, todo ellos son, ¿qué cosa? Diferentes, ¿ya? Entonces, sencillo, ¿no?, de recordar. Por lo tanto, acá vamos directo a los ejemplos, ¿no? Acá en este caso tenemos al lactato deshidrogenasa, en la cual vemos unas 5 isoenzimas, ¿no? Y mira, acá la composición son diferentes, si se dan cuenta, la estructura es diferente, los aminoácidos son diferentes, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es similar o qué es igual? La función, ¿no es cierto? La opción de oxidorreducción que habíamos visto, ¿no? En este caso, podemos ver algunas características que los van a diferenciar, como la localización, ¿no? Por lo tanto, cuando esta enzima, que es una enzima intracelular, lo veamos elevado en la sangre, vamos a decir, ah, ya, algunos órganos están fallando. ¿Qué órgano? ¿No es cierto? Porque debería estar dentro. ¿Qué órgano está fallando? Sus células, tanto que se están rompiendo y están liberando ese lactato deshidrogenasa. Bueno, dependiendo.
¿Qué tipo de LDH es? ¿Tipo 1, 2, 3? ¿Qué enzima es? Isoenzima, digo. Entonces, dependiendo de ello, vamos a poder analizar mejor. Y sobre todo acá con respecto a la creatinquinasa. Ya esto va a ser muy importante cuando vayan en la parte de fisiopatología y estén hablando de infarto del miocardio. Y obviamente, así, todo el tema de cardiología van a tener que recordar ello antes en laboratorio clínico también. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar? Es que en creatinquinasa tenemos 3 isoenzimas y las composiciones son estas, ¿no? Pero más que todo interesa la localización. Le llamaron bebé brain, ¿no es cierto? Justamente por ello, ¿no es cierto? Porque le encontraron mayor en el cerebro. por muscle, ¿no es cierto? Músculo, y bueno, pues encontraron mayor ahí, ¿no? Y el corazón no es que sea 20, sino simplemente que la estructura la tienen de esa forma, ¿ya? Entonces, ahí ven, ¿no es cierto? Si hay mayor elevación en la sangre de creatinina de tipo 2, entonces está fallando el corazón, y así, ¿ya? Muy bien. Primera flashcards, por favor. Ahora sí, voy a tener mi tablet en mano, más cerquita de mí. Y me gustaría que me puedan ayudar a responder estas preguntas. Dice, 5 características importantes de las enzimas. Pueden decir 1, 2 y dejar por tus compañeros. Pueden usar micrófono, pueden usar el chat. ¿Bueno? ¿Alguna característica de las proteínas? Digo, proteínas, enzimas, digo. Me dicen, son de naturaleza pródica, me dice Franco. Ya, sí, levanten, hablen. Ajá, sí, Gonzalo, puedes hablar. Que son importantes para diseñar medicamentos. ¿No es cierto? También, claro, ¿no es cierto? Es una de las características. Funcionan en determinada temperatura y pH. Muy bien, muchas gracias. Son catalizadores. Ajá. Casi llegamos a las 5. A ver. No modifican su energía libre. Ajá. Uno más. ¿Alguien? Vamos. No modifican el CAIC. El constante equilibrio. Muy bien. Entonces acá les dejo las respuestas. Naturaleza proteica, ¿no es cierto? Siempre, justo me había dicho, ¿no es cierto? Recuerden que es una proteína, ¿no es cierto? ¿Qué más? Catalizan reacciones químicas, ¿ya? ¿Qué es catalizar? Acelerar, ¿ya? No modifican ni KM, ni sin energía libre, ¿no es cierto? No es KM, es potencial de equilibrio. Coeficiente de equilibrio, EQ. Son altamente específicas y actúan en un determinado rango de temperatura y pH. Muchas gracias. Siguiente, dice, ahora sí analizando, por favor, dice, la piruvato descarboxilasa, al remover CO2 del piruvato para volverlo a acetaldehído, es una enzima de tipo, según el textito, ¿qué tipo de enzima sería? Óxido reductasa no tanto, deberíamos saber si es que hay transferencia de electrones, pero por el texto no lo podemos saber. Diasa me dicen 2 personas, ¿no? Ajá, 3 personas, muchas gracias, claro, ¿no es cierto? Sería liasa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está removiendo, ¿no es cierto? Removiendo un grupo por medio diferente a la hidrólisis. Muy bien, siguiente. Definición de grupo prostético. ¿Se acuerdan qué es? ¿Cómo podrían definirlo? ¿Qué característica? Algo que se acuerden del grupo prostético. Enlace covalente. Ya. Sí, ajá, está bien. Forma enlaces covalentes con la coenzima. Muy bien. Familia de las coenzimas regresadas de enlaces covalentes. Excelente. No, muy bien. Y eso es también lo que yo les hice esta pregunta, porque les puse una pregunta muy baja, para que traten más o menos de recordarse toda la estructura de una de las coenzimas con los covalentes. Exacto, ¿no? Para que puedan recordarlo mejor, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Es un cofactor de tipo coenzima orgánico, se une por medio del enlace covalente. ¿Ya? Muy bien. Y si no, recordamos, nos vamos a esta diapositiva. Acá está, ¿ya? Grupo prostético es parte de las coenzimas, parte del cofactor, ¿no es cierto? Son coenzimas orgánicas, pero que a diferencia de cosustrato, ¿no es cierto? Se une por las covalentes a la coenzima. Muy bien. Y la última pregunta, la LDH de tipo HHH y la IMMM, o sea, hay 2 tipos de LDH menciona,
Dice que tienen actividad sobre, igual o diferente reacción, igual o diferente KM. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Una dice que tiene estructura HH y otra MMM. ¿Cómo sería acá? Actúan sobre diferente o igual reacción y diferente o igual KM. Muy bien. Me dicen igual diferente. ¿Alguien más? Igual diferente, igual. A ver, vamos a ver. Ya, primero, cuando es HH y MM, ¿qué será? ¿No es cierto? Es algo súper nuevo que les estamos mostrando, más o menos, porque les puse el ejemplo por acá, justo en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Acerca de las isenzimas, ¿no? Bueno. Entonces, con la parte de las isenzimas, ¿no? Entonces, ya está. Digamos, entonces acá está. Tenemos que el LHHH y el MMM, ¿qué cosas son? Son LDH, pero las isenzimas de la LDH, ¿no? Nos están mencionando la LDH1 y 2. No es importante saber si era 1, 2, 3, 4, ¿no? Solo es importante saber que eran isoenzimas. Y si son isoenzimas, trabajan sobre igual reacción, pero tienen diferente lo demás, es decir, diferente KM, ¿ya? Entonces, muy bien, Janine, sería eso, ¿no? Igual, diferente. Muy bien. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Aime, Janine, Elvis, Adriana, Gonzalo, Enrique, otra vez Adriana, Aime, Enrique, y bueno, pues ya, y André. Janela también. Listo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias, Franco, también. Muy bien, entonces continuamos con la parte de mecanismo de reacción. Tenemos acá las partes, esto es sencillo, ¿ya? También es fijo, pero es algo rápido, en el sentido de que tenemos dos mecanismos de acción enzimático. Hay alguien llamado Fischer que dijo que por medio del modelo en llave cerradura, la enzima tiene una estructura fija y el sustrato también, y ellos encajan perfectamente. Por lo tanto, el reconocimiento molecular es estático, no se tiene que modificar ni nada, y listo, ¿no es cierto? Se juntan y ya forman el complejo enzima-sustrato, que está acá al costado, ¿no es cierto? Uy. Ya, no va a acabar de... Se va a apagar mi laptop. A ver. Ya, ahora sí. Muy nervioso, de verdad. Por allá. Luego lo conocerán mejor. Entonces, continuamos. Tenemos el siguiente modelo, que vendría a ser el modelo ajuste inducido, ¿no? En el cual Koshland dice que la enzima y el sustrato no son exactamente iguales, o sea, no encajan de forma perfecta al inicio. Pasa que cuando la enzima está cerca de un sustrato, el sustrato se acerca, la enzima se emociona y se modifica para poder encajar con el sustrato, ¿ya? Entonces, eso es un modelo de ajuste inducido. Se está ajustando por inducción de que el sustrato está cerca. ¿Quién se modifica? La enzima, ¿ya? Entonces, eso sería, y de ahí ya recién forman el complejo de sustrato. Por lo tanto, el reconocimiento molecular es dinámico. Siguiente. Hipótesis de Chelsea-Menten versus Handel. Bueno, básicamente acá tenemos varias cosas, varias características, pero lo que a mí me interesa que ustedes puedan recordar es esto. Es que Michels y Menten mencionan que mencionan esta hipótesis de aproximación al equilibrio. ¿Qué significa? Acá tengo el dibujito y abajo en letrita, porque es lo que vamos a ver de ahora en adelante, mi enzima con el sustrato forman el complejo enzima-sustrato y luego hay otra reacción, otro proceso para que se cree el producto, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces tenemos el ES, complejo enzima-sustrato, y EP, ¿no es cierto? Enzima y producto. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿No es cierto? Michels y Menten, que el complejo, la enzima y el sustrato van a reaccionar de forma muy rápida para formar el complejo enzima-sustrato. Y luego el otro proceso, el K2, que es la velocidad de la siguiente reacción, esta es la velocidad de esta reacción, esta es la otra velocidad de la otra reacción.
se va a demorar un poco más. Por lo tanto, este es súper rápido, ¿ya? Para ellos. En cambio, ellos dicen no. Te justifican de varias formas y luego dicen que la velocidad de la formación del complejo enzima-sustrato va a ser la misma que cuando vayas a transformarlo en el producto, ¿ya? Cuando desconfigures, ¿no es cierto?, el complejo enzima-sustrato lo conviertes en... Acá dice que es lo mismo, ¿ya? Es básicamente lo que mencionan ellos, ¿no? ¿Por qué? Basado en el estado estacionario. Ya está. Entonces, tenemos eso. Tenemos las ecuaciones, ¿no? La más fácil que van a ver vendría a ser, la más clásica vendría a ser la de Michelis y Menten, pero también en práctica de laboratorio, ¿no? Ahora ya supongo que con alguna aplicación o de forma virtual, etcétera, van a hacer la recta, ¿no es cierto?, de la ecuación de Lindemann-Weber-Burke. Y bueno, vamos a hablar un poco de cada una, ¿no? La ecuación de Michelis y Menten, ¿no es cierto?, requería dos cosas. Uno requería la concentración del sustrato, ¿no? Acá está. Y también la velocidad máxima, ¿no? Entonces, se daban cuenta que a medida que vayas aumentando sustrato, ¿no es cierto?, vas haciendo que la reacción se acabe más rápido, pero va a haber un límite, que es la velocidad máxima, ¿no es cierto? El punto es que esto tenía como sus problemas. ¿Por qué? Porque a nivel de laboratorio era muy difícil llegar a esta velocidad máxima, porque mira, nunca vamos a llegar realmente, vamos a estar ahí una síntesis, ahí vamos a tener que gastar mucho y varias cosas de laboratorio. Entonces, más fácil de Neuroburg dijeron, ya, si acá estás usando sustrato, concentración de sustrato, y acá se estás usando lo que vendría a ser la velocidad, ¿no es cierto? Velocidad, ¿no es cierto? Y este punto es velocidad máxima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Invertimos ello para que en vez de tener una curva hiperbólica, ¿no es cierto?, tengamos una recta, porque con la recta es mucho más fácil de calcular las cosas. Entonces, y eso ya lo van a ver en matemáticas, en bioquímica práctica, ¿no es cierto?, que este punto es sencillo de calcular, ¿no es cierto? Este punto va a ser para ustedes 1 menos km, pero ustedes ya saben en dónde está, ¿no es cierto?, cuál es el eje X, el eje Y, y con eso lo calculan. De la misma forma, con el otro, que vendría a ser ¿no?, que vendría a ser este punto en donde intersecta la recta al eje Y. Ese vendría a ser mi punto B, que vendría a ser mi 1 sobre velocidad máxima. Entonces, ahí lo voy a hacer. Entonces, acá van a jugar con Excel, PowerPoint, etcétera, pero va a salir. ¿Ya? Ahí tienes que recordar un poco de matemáticas. Se puede dar tutoriales y así. Pero sobre todo entendiendo, ¿no?, que básicamente proviene también de esta otra ecuación, ¿no? ¿Y qué es KM? Ya, ahorita lo vamos a explicar, porque acá está definido un poquito, pero vamos a ahondarlo mejor acá. KM es esto. Tengo acá, primero todo su atención por aquí, tengo mi curva sustrato-velocidad, ¿ya? Entonces, acá tengo mi concentración de sustrato y mi velocidad. Entonces acá, a medida que voy alejando, estoy aumentando la concentración, y a medida que voy subiendo, estoy aumentando la velocidad. O más bien, la velocidad va a aumentar. ¿Eso qué significa? Que mira, en la recta, ¿no es cierto?, cuando yo aumento el sustrato, mira, no está yendo de esta forma, ¿no es cierto?, ni así, está hacia arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta bastante, ¿ya? Pero llega un punto en donde ya no va a aumentar tanto, ¿no es cierto?, y se va a aplanar. ¿Por qué pasa esto? ¿No es cierto? Bueno, va a consistir en que lo que va a pasar es que hay que imaginarnos las enzimas como si fueran futbolistas. Imagínate que tenemos a, yo qué sé, un jugador de fútbol, ¿ya? Y le pongamos al frente un arco, ¿ya?, y una pelota también. Y le decimos que tienes un minuto para dar un gol, ¿no es cierto? Esa persona, al toque, menos de un segundo, lo hace. Pero nosotros esperamos todo un minuto, ¿no? Entonces, ¿cuántos goles hizo al minuto? Uno. Un gol por minuto. Luego, ¿qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, le das dos pelotas, ¿no es cierto?, dos sustratos a la enzima, que es el jugador de fútbol, y le dices, ya, te aumenta el sustrato. Ahora, ¿cuántos goles haces en un minuto? Pam, pam. Pasa también rápido, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si le das 10? También lo llega a cumplir, ¿no es cierto? Hace 1, 2, 3, 10 goles, ¿no es cierto? Y aún falta tiempo. Entonces tú le das más y más pelotas. ¿Qué es lo que está pasando? Le estás dando bastante sustrato, estás aumentando el sustrato, ¿no es cierto? Y poco a poco ya se va saturando el jugador, ¿no es cierto? De repente llega a ser 60 goles, que es una por segundo, ¿no es cierto? 60 goles lo hace, pero si le das 70 pelotas,
80 pelotas, o vas aumentando más, ya no va a rendir tanto más, o sea, ya no va a aumentar tanto la velocidad como si lo hacía antes, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el jugador, ¿no es cierto? Ya casi no está solo, está simplemente tratando de dar un gol y al toque le pasan otra pelota para dar otro gol y así, ¿no es cierto? Entonces está saturado, siempre va a estar en ese, cuando le hemos puesto bastante sustrato, siempre va a estar en esa modalidad de complejo encima sustrato, ya casi nunca encima libre, ¿no? Entonces, es lo que está escrito por acá para que se lo puedan leer. En este caso, la enzima va a llegar a su velocidad máxima cuando la enzima se sature, ¿no es cierto? Es decir, permanezca como enzima sustrato. Y esa es la razón por la cual se está aplanando, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? ¿No es cierto? Que la velocidad máxima se va a alcanzar, ¿no es cierto? Cuando todos los sitios activos están ocupados en sustrato, y es básicamente lo que sucede, ¿no? Esta enzima, ¿no es cierto?, no está metiendo goles, sino que está teniendo contacto con el sitio activo con el sustrato, ¿no es cierto? Y bueno, pues esa es la parte que va a estar trabajando, ¿no? Entonces, vamos a reconocer dos partes en esta reacción. Una, la reacción de primer orden, que vendría a darse cuando uno le está dando, ¿no es cierto?, bajas concentraciones de sustrato aún. Pero cuando uno aumenta demasiado las concentraciones de sustrato, entonces la curva se está aplanando. ¿Por qué? Porque se está saturando la enzima, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué más tenemos? La afinidad y el KM. Podemos tener más afinidad, ¿no es cierto?, pero menos KM. ¿Cómo se demuestra esto? Básicamente acá en un dibujo corto, voy a poner la pluma. Imaginemos que acá tengo mi grafiquito, igualito que el que tengo a la derecha. Entonces, tengo mi enzima que es muy afín a al sustrato, es decir, solo tenemos una enzima en el beaker, y en el beaker le hemos colocado solo 5 sustratos, pero como son tan besties, por así decirlo, al toque, se ponen a hablar y bueno, pues generan ya su producto así rápido, ¿no? Entonces, cuando tú le vas aumentando más sustratos y sustratos, va a saturarse rápido porque tiene esa afinidad, esa predisposición a estar con esos sustratos, ¿no? Entonces, acá está. Entonces, a bajas concentraciones al toque se va a saturar rápido, ¿ya? En cambio, por el otro lado, tenemos unas enzimas que por más que le coloques bastantes sustratos, no tiene afinidad con esos sustratos, o sea, tiene muy baja afinidad, ¿ya? O sea, sí puede trabajar con ellos, sí, porque es escrito y tal, pero tiene baja afinidad. Entonces, por más que le coloques bastante sustrato, ¿no es cierto? Acá estás viendo todo el sustrato que está colocando. Se va a demorar bastante en llegar a su velocidad máxima, a saturarse, ¿no? Es como que ya la fiesta tuvo que estar llena de la misma persona para que recién, ya, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, por eso digo, a mayor afinidad, mayor KM. ¿Dónde está el KM acá? Bueno, no le menciono el KM hasta ahora que lo pienso. ¿Qué es KM? También, ojo acá, KM está en este eje de la concentración de sustrato. Es solo un punto, por lo tanto, es una cantidad exacta de sustrato, ¿ya? El KM, por lo tanto, es la concentración de sustrato que tú necesitas para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Me pregunto esto varias veces y eso también aparece bastantes veces en sus exámenes porque se confunden. Y dice, KM es igual a mitad de la velocidad máxima. No es velocidad máxima, está en otro eje. Es concentración de sustrato, pero no cualquiera. Es aquella concentración de sustrato que te permite llegar a la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Eso. Y bueno, pues ahora sí, presentando KM en estos ejemplos, ¿no? Entonces, si esta es mi velocidad máxima, ¿no es cierto? Entonces, hago acá una rayita, esta es mi velocidad máxima, esta es la mitad de la velocidad máxima, hago acá, esta sería mi KM. Y lo mismo acá. Esta es mi velocidad máxima, hago raya hasta acá, continúo la curva, esta sería la mitad de la velocidad máxima, continúo por acá, esta sería mi KM. Entonces, ya usando otro color, esto sería, ¿qué cosa? Eso sería
Su micrófono. Ahora sí se escucha, ¿no? ¿Por qué no me dijeron, chicos? Me están diciendo recién ahorita. No. ¿Desde cuándo? Qué raro. ¿Desde cuándo no me escuchan? Sí, que recién pero eso, espero que haya sido. Qué suerte. Ya. Bueno. Sí, porque si hubiera sido después del flashcards, me daría miedo, ¿no? Porque pasó mucho tiempo. Ya. Igual cualquier cosa me dicen así al toque, si no por audio, para tratar más rápido. Qué bien que haya sido solo un minuto. Qué raro, porque yo no lo he apagado. Entonces, cuidado, por favor. No apaguen ni a sus compañeros, ni al asesor, ni nada. Pues, estaría mal. Espero que sea el internet nada más o algo así. Listo, entonces continuamos. Ya, vamos a seguir compartiendo pantalla y nos vamos por acá. Ya. Bueno, lo que les decía era que la parte de la concentración de sustrato, ¿no es cierto? Se refiere a que, a ver, esto ya lo expliqué, entonces fue un minuto, estamos acá, ¿no es cierto? La parte de la afinidad inversamente proporcional con el KM, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? A que mientras más afín sea una enzima por su sustrato, más rápido van a generar un producto, no más rápido van a trabajar juntos. Por lo tanto, van a llegar rápido también a la velocidad máxima y por lo tanto rápido también a la mitad de la velocidad máxima. Y bueno, pues solo en caso de, por lo tanto, si llegan rápido a la mitad de la velocidad máxima, no vas a necesitar tanto sustrato para llegar al KM, no va a ser poquito. En cambio, si no son afines, ¿no es cierto? Vas a necesitar bastante sustrato para que recién la enzima pueda toparse con el sustrato y puedan trabajar, ¿no? Y bueno, pues básicamente es eso, ¿ya? Y recuerden esto, la primera parte se llama reacciones de primer orden y la otra de orden cero, no de segundo orden, ¿ya? Y obviamente recuerden otra vez la definición del KM. Es la concentración del sustrato que corresponde a la mitad de la velocidad máxima, ¿ya? Entonces, eso sería. Ya, sigamos con respecto a los factores que afectan al KM y la velocidad máxima. Estos tres afectan a los dos a la vez, al KM y a la velocidad máxima. En cambio, la concentración de la enzima solo va a afectar a la velocidad máxima, ¿ya? Ahí está, porque es súper importante también. Naturaleza del sustrato. Ya, acá nos quedan máximo unos 15 minutitos, ¿ya? A 10. Entonces vamos a continuar. Bien, bien. Tenemos que la naturaleza del sustrato ya nos hemos explicado, ¿no? Con respecto a la afinidad. Es decir, que si una enzima es más afín a su sustrato, por lo tanto, el KM también va a estar relacionado con respecto a ello, ¿no? A mayor afinidad, mayor KM. Menor afinidad, mayor KM. Lo otro es el pH, ¿no es cierto? En este caso, como el pH está relacionado a los hidrogeniones, ¿no es cierto? Que van a estar rondando por ahí, ¿no es cierto? A los hidrogeniones y a los hidroxilos. Esos componentes, esas moléculas, van a estar, o bien cationes, iones, van a estar como que alterando también el sitio activo de las enzimas. Y si ese sitio activo está dañado, por así decirlo, o está inactivo, porque hay demasiados hidrogeniones, ¿por qué? Porque el pH es muy alto, muy bajo, entonces no va a poder actuar, porque al final ese sitio activo, ¿qué son? ¿No? Son otras moléculas que pueden verse afectados por el ambiente, por la diferente cantidad
de hidroxilos y de hidrogeniones con los que se estén topando. Entonces, también esa parte. Y luego la temperatura también, ¿no es cierto? La temperatura, quiero que se acuerden un poco de física, porque el concepto de temperatura y calor es diferente, ¿no? Ahorita no es como que el momento para hablar de ello, pero sí de la temperatura, porque la temperatura vendría a ser el grado de desorden molecular, de movimiento molecular que tiene una sustancia, y eso lo ven en el agua, porque ustedes cuando hierven agua, ¿no es cierto?, que está a 100 grados centígrados, se mueve, en su vaso que está a temperatura ambiente, no se mueve, ¿no es cierto? Y eso porque las moléculas, la verdad, en los sólidos, ustedes saben por colegio, ¿no es cierto?, que están ahí, ¿no es cierto? O sea, como que en una estructura fija, uniforme, ¿no es cierto? Pero en cambio en los líquidos, ¿no es cierto?, sí se mueven. Pero ¿por qué no ves que se mueve en tu agua a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Porque es muy lento, o sea, es imperceptible. Pero cuando aumenta la temperatura, ese movimiento aumenta y hace que puedas verlo, ¿no? Así, a medida macroscópica con el agua y hielo, etc. Ya. Entonces, ese movimiento hace que haya más chance que tu enzima pueda toparse con su sustrato y pueda generar su producto. Por eso es que al aumentar la temperatura, ¿no es cierto?, una reacción, etcétera, aumenta la capacidad de catalizar ese sustrato, ¿no es cierto? Pero demasiado malogra el proceso. ¿Por qué? Porque desnaturaliza. ¿A quién? A la proteína. ¿Quién era la proteína? La enzima. La enzima es una proteína y tiene una estructura terciaria que se puede malograr por el exceso de temperatura. Ya, ¿explicamos esto? Ahora vamos a explicar la concentración de enzima. ¿Ahora qué se refiere? Así como habíamos hablado de que la enzima es un jugador de fútbol y le estás aumentando las pelotas, ¿no es cierto? Es decir, en ese ejemplo que yo te había dado, ¿había modificado el número de jugadores de enzimas? No, era constante. Solo estábamos viendo que variaban dos variables, ¿no es cierto? Que es sustrato, ¿no es cierto?, las pelotas y el cronómetro, ¿no es cierto?, o sea, la velocidad, ¿ya? La velocidad con la que estaba haciendo esos goles. Pero ahora, ¿qué es lo que pasaría? Si es que yo quiero evaluar solo velocidad de la reacción con la concentración de la enzima, es decir, y mantengo igual la tarea, ¿no es cierto?, es decir, los sustratos, las pelotas. Le doy de tarea que marque 50, digo, le doy 50 pelotas, ¿ya? Pero ya no va a ser un jugador, sino van a ser 10. Entonces, ¿lo van a hacer más rápido o más lento? Lo van a hacer más rápido. Por eso que está aumentando la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir este cuadrito. La concentración de la enzima va a afectar solo a la velocidad máxima, ¿ya? Listo, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que el KM, ¿no es cierto?, es un parámetro para medir la afinidad, ¿no? Aquí. Ya. Y bueno, pues esta era la imagen, ¿no es cierto?, que les quería mostrar para hablar del pH, ¿no es cierto? Estos son los sitios activos de las enzimas y como se dan cuenta están expuestos a estos hidroxilos, ¿no? Hidrogeniones, ¿no?, que básicamente son el pH. Recuerden que el pH tiene una fórmula de menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Básicamente, cuando hay más hidrogeniones, menos es el número de pH, por lo tanto más ácido es algo, etc. La cosa es que ese pH, esos hidroxilos, no es un número, sino justamente son hidrogeniones, ¿no?, que pueden afectar, tanto así que en algunos casos, en momentos muy básicos o estados muy ácidos, no vayan a funcionar y solo van a trabajar en un estrecho nivel de pH, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Bueno, por el otro lado tenemos que hay diferentes enzimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pepsina, que va a trabajar solo a pH bajos, porque la pepsina está en el estómago, pero la quimotripsina y tripsina trabajan a pH más alcalinos, ¿no es cierto? Y tiene que estar a nivel de 6, 8, 9, etcétera, para trabajar bien. Temperatura también, la temperatura crítica es de 50-60, ahí es donde cae la velocidad. ¿Por qué? Porque ya se desnaturaliza ¿quién? Tu enzima. Por otro lado, los metales o bien no afectan, como vendría a ser el sodio y el potasio, ellos son los metales que no afectan. ¿Por qué? O sea, ya saben que son los electrolitos más comunes en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no conviene que inhiban a nuestras enzimas, etcétera, ¿no? Pero hay algunos que sí inhiben completamente y otros parcialmente. Los que inhiben completamente es el plomo, plata y mercurio, mientras que los que inhiben parcialmente es el hierro, cobre y calcio, ¿ya? Y bueno, pues acá pueden actuar de diversas formas. Pueden unirse a la estructura, puede estar en el sitio activo, mantener la estructura 3D, como les había mostrado antes, etc. Ya vimos eso y tenemos estas flashcards, ¿no es cierto?
En este caso, ¿quién me puede ayudar por acá? Uno dice el modelo en el que el sustrato modifica al enzima para ser complementarios. ¿Se acuerdan quién había postulado eso? No. Si no, modelo inducido. Ya, a ver. Ya, sí es eso, ¿no? Pero falta el autor. Entonces vamos por atrás para recordar. Sería, mientras nadie escribe, ya. Sería este, ¿no es cierto? Modelo ajuste inducido que sería por Koshland. Y el otro, modelo llave cerradora por Fisher, ¿ya? No se olviden. Siempre me gusta la parte de la flashcard porque cuando no sabemos, no respondemos, ahí está, ¿no es cierto? Revisamos cuáles y listo, ¿no? Acabamos con la duda. En la hipótesis de Briggs y Handel, ¿no es cierto? La velocidad K1 es igual, mayor o menor que la velocidad K2. ¿De acuerdo? Muy bien, igual, ¿no es cierto? Y acá mostramos, que es igual. Muy bien. Siguiente, dice, a mayor KM, la enzima tendrá mayor o menor afinidad. Acá todos responden. A mayor KM, la enzima tendrá mayor o menor afinidad por el sustrato. Ya, no se preocupen, está acá. Por acá está. Afinidad, afinidad y KM son inversamente proporcionales, ¿ya? Acá. Resaltaron de amarillo, de cualquier color, ¿ya? Recuerden, es inversamente proporcional, por lo tanto, si tienen alta afinidad, el KM será bajo, ¿no es cierto? Y también, si tienen baja afinidad, el KM será alto. Y la última, la ecuación de Lineaur se realizó para, esta nos, bueno, más o menos que lo dije, lo voy a responder yo, esta ecuación, ¿no es cierto? El uso de la recta, ¿no es cierto? Se dio, ¿por qué? Porque cuando uno, a nivel del laboratorio, en la práctica misma, ¿no es cierto? Es difícil conseguir la velocidad máxima, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, utilizaron esto, ¿no es cierto? Esta recta, para de esa forma, ¿no es cierto? Simplemente ya con KM y otros datos no poder obtener ya los datos que basarse en tener la velocidad máxima, ¿ya? Eso sería. Igual ahí me parece que les escribí la reglamentación. Ya, ahora sí. El último subtemita, que sería inhibición enzimática, lo que habíamos visto en el caso clínico, ¿ya? En este caso, lo que tenemos es que en esta inhibición enzimática nos sirve para, o como dice, ¿no? El tema, es inhibir a una enzima. ¿Cómo hacemos eso, no? Y para qué. Bueno, primero la inhibición enzimática no es tan mala, o sea, que callemos, silenciemos la enzima, no es malo. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que vemos, ¿no es cierto?, es que podemos usarlo de diferentes formas. Hay algunas enzimas que deben estar trabajando, pero algunas veces que también ya deben de parar, porque ya hicieron su trabajo, ya han generado mucho producto, entonces ya no. Entonces tenemos que inhibirla de alguna forma, ¿no? A modo de retroalimentación fisiológica. Pero también puede, o sea, a nivel de regulación metabólica, ¿no? Pero también pueden haber fármacos que nos ayuden a inhibir ciertas cosas, ciertas proteínas en nuestro cuerpo para poder obtener un beneficio, ¿no es cierto? Para tener salud en general, ¿no? Los plaguicidas también inhiben, ¿no es cierto?, a ciertas enzimas de los mosquitos y tal, y se mueren. Y mecanismo de la interacción también, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver ahora. La inhibición enzimática, ¿no es cierto?, la vamos a dividir en reversibles y irreversibles. También, chicos, es fijasa, ya es importante. No es como que fijasa viene como que en el examen y tal. Las cosas que vienen en el examen vienen un poco después, pero a partir de que tenemos que entender bien primero esto, ¿ya? Entonces, tenemos que es reversible. La reversible se divide en competitiva, no competitiva, competitiva, y la irreversible en unión por afinidad y actividad enzima. Entonces, voy por acá, agrando, y me voy por este lado. Entonces, entiendo este gráfico primero.
tengo concentración de sustrato, tengo tasa de reacción. Una enzima normal trabajaría de esta forma, ¿no es cierto? Le aumentas la concentración, entonces aumenta, ¿no? Lo mismo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? La curva de sustrato, velocidad, ¿no? Chévere, bonito, pero ¿qué es lo que pasa cuando a la enzima le aplicas un inhibidor competitivo? La historia cambia, porque mira, está bajando de esta forma, ¿no es cierto? Llega después de mucho tiempo, y cuando le aplicas un inhibidor no competitivo es peor, ¿no es cierto? No alcanza la meta normal. Entonces, ¿cómo lo entendemos esto? A partir de esto. Acá la fuente que usé es de Khan Academy, ¿ya? Es chévere para cosas de biología y también tiene cosas de bioquímica, entonces tenemos mi reacción normal. Sitio activo de mi enzima entra al sustrato, ¿no es cierto? Y generan producto. En cambio, en el inhibidor competitivo, se llama competitivo porque va a competir con el sustrato por el sitio activo, porque ambos ingresan en el mismo lugar. Este es moradito, este es inhibidor, este verdecito es sustrato y miren cómo encajó en el mismo, ¿no? Pero el inhibidor no competitivo, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? No necesita competir, porque dice, no, yo igual voy a inhibir a la enzima, pero tengo un sitio especial. Entro por ahí, no importa que ya haya llegado al sustrato, no importa, porque yo entro acá y bloqueo toda la reacción. Por más que haya llegado al sustrato, no se puede hacer la reacción, ¿ya? Eso es, porque esa es la razón por la cual no es competitivo, ¿ya? Entonces eso vamos a verlo ahora en este resumen, y bueno, pues ya, y explicarlo de competitivo que no estaba ahí. Entonces, ¿qué es inhibición reversible? Ya sabíamos que tenemos que clasificarlo en competitivo, no competitivo y acompetitivo. Competitivo se refiere a que, bueno, van a competir por el sitio activo, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, entonces hay que entender esto, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Prefiero capacitarlos en ello para que puedan entenderlo bien, ¿no es cierto? Y luego ya sean fuertes autónomos, ¿no? Y bueno, pues pueden entender las diferentes reacciones que se tengan en sus lecturas, etc. Entonces, esta ecuación de arriba ya la sabemos, ¿no es cierto? Ya la habíamos visto. Encima vamos sustrato, K1, K-1 para volver, ¿no? La velocidad. Formación del enzima, complejo enzima sustrato, y luego formación del producto, ¿no es cierto? Con liberación del enzima. Pero acá vemos que en el inhibidor se puede estar sumando, agregando a la enzima, ¿no es cierto? Y está creando mi enzima inhibidor, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no es cierto? Que ¿cómo entendemos este gráfico, ¿no es cierto? Bueno, que esto es lo normal, ¿no es cierto? Y esto es como que lo alterado. ¿Qué es lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Que a medida que tú estás elevando, ¿no es cierto? Aumentando la concentración de tu inhibidor, miren lo que está pasando con tu velocidad máxima. No se altera, ¿no es cierto? Se mantiene en el mismo punto que al inicio. En cambio, el KM sí va a cambiar. En este caso está aumentando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una fracción de número negativo. Hacen sus cuentas con, no sé, hagan la cuenta, 1 entre, yo qué sé, 1 entre 5, 1 entre no sé qué, etcétera. Y bueno, pues le va a salir que va a estar aumentando, ¿ya? Bueno, eso, ¿no? Y la velocidad máxima, ya habíamos dicho que no se altera, por eso es que está acá constante. Por otro lado, tenemos esto. ¿Qué significa que la I esté por aquí o por acá? Ah, es que este inhibidor no competitivo se puede unir tanto a la enzima libre como a la enzima en formato de enzima complejo, enzima sustrato, ¿no? Y también esta no. Como esta compite, no pueden unirse a este complejo porque ya le quitó su espacio. Es uno u otro, ¿no? En cambio casi. Entonces se puede formar el complejo enzima inhibidor y enzima sustrato inhibidor, ¿ya? Y bueno, pues esto de la forma, ¿no? Y entendiendo este grafiquito, estás aumentando la concentración del inhibidor y ¿quién permanece constante? El KM. Acá está, el KM permanece constante y lo que está disminuyendo, ¿no es cierto? Porque era una fracción, ¿no es cierto? Pero ahora estamos en este eje, va disminuyendo, ¿ya? Muy bien. Y a nivel de la inyección A competitiva, ¿qué se requiere? ¿Qué significa? Es que este inhibidor solo se une cuando ya están en forma de complejo. Acá está. Solo se inhibe al complejo, ¿no es cierto? Y forma solo el S, ¿no? Y acá es importante porque ambos disminuyen. Entonces acá tenemos mi resumen chiquito. Esto sí es importante recordarlo, pero más importante es entender por qué y saber definir cuál es competitiva, no competitiva y acompetitiva, ¿no? Entonces acá está más grande para que puedan tomar screenshot, etcétera, repasarlo, porque es muy importante que lo puedan mantener, ¿ya? Eso sí lo pregunto. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Competitiva, constante, aumenta, no competitiva disminuye, constante, a competitiva disminuye. Y bueno, ya para terminar, en la inhibición irreversible, ¿no es cierto? Acá,
Entonces, inhibición irreversible, acá tenemos básicamente que nuestro, ya, tenemos dos tipos, unión por afinidad y activado por la enzima. En unión por la afinidad tenemos como ejemplo AINES. ¿Qué son AINES? ¿No es cierto? Son mis fármacos para el dolor, ¿ya? Mis fármacos antiinflamatorios, ¿no? Y bueno, pues dentro de ellos estoy segura que habrán escuchado acerca del naproxeno, del ibuprofeno, etc. Esos son fármacos que van a dirigirse y bloquear una enzima que tiene que ver con la amplificación del dolor, ¿ya? De que genere más y más prostaglandinas y les diga a todo el mundo, a tu cuerpo, que hay dolor, hay dolor, hay dolor. Y tú que ya no quieres sentir el dolor, te tomas ese fármaco, ¿cierto? Inhibes esa enzima, que está gritando mucho, y se terminan de generar esas prostaglandinas del dolor, ¿ya? ¿Qué es lo de malo? Que la que genera dolor es la COX, es esta COX, la COX-2, ¿ya? Otra vez, no sé. Ya, es el COX-2. La COX-1 no tiene nada que ver con el dolor, más bien ella es buena, por así decirlo, porque ella es fisiológica. Ella, por ejemplo, te ayuda a proteger tu mucosa gastrointestinal, ¿ya? Entre otras funciones que ya vamos a ver recién en lípidos, ¿ya? Entonces, y lo van a profundizar más en fisiología. Pero, como les digo, la COX-1 no tiene nada que ver, sin embargo, naproxeno, que es un COX inhibidor, de frente ataca a ambas COX, así se llaman esas enzimas, COX, ¿ya? Pero, justamente, ¿qué es lo de malo de este AINE, de este naproxeno y tal? ¿Qué les dicen? Que tienen que comerlo tienen que tomar esta pastilla con comida, ¿no es cierto? Porque puede dañar su mucosa, claro, porque si no se inhibiera la enzima del dolor, que es esta, por así decirlo, porque no se llama, pero también a esta enzima que te protege la mucosa gástrica, entonces va a estar dañando por ahí. Por eso es que no se les recomienda para el dolor en personas que tienen, yo qué sé, algunas consecuencias ya gastrointestinales, tienen gastritis, han tenido úlceras, etcétera. No se le da a ellos, se le da esto, ¿no? Que es un COX-2 selectivo, es decir, solo va a atacar a la COX-2, a la que tiene que ver con el dolor específicamente, ¿no? Y no va a atacar a la COX-1 y por lo tanto lo pueden tomar abuelitos, personas que ya sufrieron tienen úlceras, etcétera, porque no les va a afectar, ¿ya? Entonces básicamente es eso. Es unión por afinidad. El fármaco, que es un inhibidor, ¿no es cierto?, está inhibiendo por afinidad a dos o una enzima como tal. En este caso, es más, tiene mayor afinidad solo por uno, entonces lo va a afectar. Y por ese otro lado, tenemos el activado por la enzima osteotoxicida. ¿Qué es esto? Esto se explica con un ejemplo de una bacteria, un antibiótico. Dentro de los antibióticos, que hay bastantes, hay algunos llamados beta-lactámicos. ¿Por qué se les dice beta-lactámicos? Porque esos fármacos tienen un anillo, ¿ya? Un anillo de esta forma, que es el anillo beta-lactámico. Ahora, ese fármaco tú le das a la persona y la persona con las bacterias, ¿no es cierto? Se supone que deberían morir, ¿no es cierto?, por este fármaco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas bacterias hacen resistencia. ¿Por qué? Porque tú tomas el fármaco solo 2 días en vez de 5 y así, ¿no es cierto? Tomas a la hora que se te da la gana, etc. Esas bacterias les dan suficiente tiempo para analizar las preguntas y ahora han creado una enzima llamada la beta-lactamasa, que va en contra del anillo beta-lactámico y por lo tanto cuando las enzimas, cuando el fármaco entra, estas bacterias dicen, ya, sacan su enzima beta-lactamasa y pam, 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 rompen ese anillo beta-lactámico y no les hacen nada, ¿no es cierto?, ese fármaco. Por lo tanto, se ha creado ese sustrato suicida, este otro fármaco llamado ácido clavulánico, que se usa en conjunto. ¿Por qué? Porque este ácido clavulánico no va contra la bacteria, sino va, por así decirlo, camuflado, va como kamikaze, sustrato suicida. ¿Por qué? Porque es similar a un beta-lactámico, al anillo beta-lactámico. Por lo tanto, la enzima, beta-lactamasa, ¿no es cierto?, de la bacteria, quiere comerlo, quiere destruirlo, degradarlo, pero se ensartó porque el ácido clavulánico no es un anillo beta-lactámico. Y por lo tanto, la enzima, al querer convertirlo en producto, etcétera, no se va a poder. Más bien, van a estar ahí para siempre, unidos por un enlace covalente, y ese ácido clavulánico murió porque ya no va a poder hacer otra función, solo se va a quedar ahí soportando, por así decirlo, estar con esa beta-lactamasa y dejar que su compañero, ¿no es cierto?, el antibiótico pueda
lidiar con la infección y así, ¿ya? Entonces, eso es como que lo más importante para que usted pueda entender que es un sustrato suicida o activado por la enzima, ¿ya? Y bueno, pues acá está escrito lo que acabo de mencionar. Ese es de sustrato suicida. Ya. Y bueno, por último, ya, enzimas alostéricas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo importante acá? Bueno, enzimas alostéricas, mira, tiene un diferente gráfico. En este caso es un gráfico de tipo sigmoideo, ¿ya? El otro era hiperbórico, ¿ya? ¿Por qué ese sigmoideo? Porque este tiene otros sitios, aparte del sitio activo, en donde le van a llegar mensajitos. Estos, a mí me gusta explicarlo como que son policías, ¿ya? Policías de una gran vía, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo que sé, Vía Expresa, algo así, ¿no? Javier Prado, no lo sé. Está por ahí y le dan la información, ¿no es cierto? Les llaman y les dicen, todos van a ir para el norte, entonces diles que todos vayan para el norte, ya, ok. Norte, 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 pero no puede ser así para toda la vida, porque eso de repente será solo por un rato, por alguna emergencia, ¿no? Pero luego ya tienes que cambiar. Por lo tanto, otra de las características de estas enzimas alostéricas es que van a vivir poco, ¿ya? Tienen poco tiempo de vida porque tienen que ser recambiadas, ¿ya? Y bueno, pues acá se sintetizan continuamente. Otros son inducibles porque alguien le llama y le dice, oye, ahora al sur, ya, listo, entonces al sur. Todos para el sur, todos para el sur. Pero esas enzimas alostéricas, como se dan cuenta, son las que comandan toda una vía metabólica. Con ellas son las que tienes que hablar para poder modificar algo en esa vía metabólica, ¿ya? Por ejemplo, glucólisis, ciclocalepsia, ¿ya? Como les dije, tienen más de un sitio activo, ¿no? Para recibir los mensajes positivos y otros negativos, ¿no? Positivos en el sentido de trabaja más, haz más tu trabajo, etcétera, ¿no? Diles a todas las enzimas que están debajo tuyo, ¿no? De tu vía metabólica, que trabajen más, ¿no? Entonces ya, pasa la voz. Pero también tiene mensajes positivos, retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Y lo que me interesa es la inhibición alostérica, dice, oye, ya trabajaste más, ya trabajaste bastante, digo, ¿por qué? Porque hay bastante producto hecho, tómate un descanso, porque también el exceso también nos puede perjudicar, entonces, inhíbete. Entonces, llega ese mensaje inhibidor y mira qué es lo que pasa con esta enzima alostérica, ¿no es cierto? Oculta su sitio activo y por lo tanto ya no puede trabajar. Y lo mismo es cuando se activa, ¿no es cierto? Está inhibida, pero llega su activador y, ¿no es cierto? Hace que ese sitio activo se exprese, ¿no? Entonces ya hemos visto todas las características más importantes de las enzimas alostéricas, ¿no? Tiene ecuación de tipo sigmoideo, ¿no? Y las otras características que les acabo de mencionar. Solo para recalcar que cuando está en formato RR, ¿qué es RR? El formato RR, ¿ya? Es cuando la enzima está relajada, relajada. Y la T es de tensa. Tensa, ¿por qué? Porque está inhibida, su sitio activo está oculto, ¿ya? Mientras que está relajada cuando el sitio activo está expresado. Entonces, los moderadores positivos, ¿no es cierto? La buena noticia, la que le va a decir trabaja más, va a estabilizar esta enzima alostérica en su forma RR, que tiene mayor afinidad por el sustrato. ¿Por qué digo que tiene mayor afinidad por el sustrato? ¿Por qué? Porque si tiene ahí por así decirlo, tiene la disponibilidad, tiene la tendencia, no sé, la predisposición, ¿no es cierto?, a hablar con el sustrato, ¿no es cierto?, en formato RR porque está relajado, obviamente va a tener mayor facilidad, afinidad, ¿no es cierto?, con el sustrato que cuando está en TT, ¿no es cierto?, porque está bien oculto sus intenciones de hablar con ese sustrato, está oculto, está dentro, está en formato TT, ¿no? Entonces, eso sería, ¿ya? Ya está, y bueno, pues no compiten con el sustrato por el sitio activo, porque tienen otro sitio activo, ¿no es cierto? Estos moderadores no tienen que competir. Ya está. Y bueno, ahora sí ya la última, luego viene flashcard. Miento, acá está. Tenemos dos hipótesis de Monod y de Kochland. Esto es rápido, porque también es chiquito, ¿no? Pero solo para mencionarles que formato TT, ¿no es cierto? Es cuando las enzimas, cuando las enzimas están en ese formato de TT, no están mostrando su sitio activo, ¿no? Pero a medida que se están acercando a los sustratos, cambia de fase, ¿no es cierto? Y ahora está en el otro estado, que es el RR. Entonces, Monod dice que hay dos estados, TT y RR. En cambio, Kochland dice que no, solo es una, ¿no? Que se va a transformar más bien en una que tiene de menor afinidad y mayor afinidad. Básicamente lo mismo, pero con algunas salvedades, algunas características diferentes. Y ya está, ¿no? Sería eso, ¿ya? Pero,
de los temas más importantes que hemos visto, de recalcando, serían obviamente el tema de las enzimas alostéricas, ¿ya? Inhibición reversible y irreversible. Esto, ¿no es cierto? Obviamente KM, también los factores que afectan tanto a ambos, KM, versión máxima, y también este punto que está estrellita, ¿ya? Ya. Obviamente los mecanismos de acción, digo, mecanismos de acción enzimática que ya hemos visto, como la cerradura. Luego también tenemos la parte de las isoenzimas, ¿no es cierto? Esto, súper importante, isoenzimas, entender estas cositas. Y enzimas, y obviamente tipos de enzimas con definición de enzimas, ¿ya? Ya hemos hecho como que ese énfasis. Y bueno, pues la siguiente estructura, la siguiente clase de la siguiente asesoría, sí vamos a hacer un Kahoot al final de cada clase. Ahorita no, porque estamos casados, ya, pero va a venir preguntas, prepárense, va a venir preguntas de enzimas y también de ácidos nucleicos 1, ¿ya? Entonces, acá tenemos estas últimas flashcards. Me dicen, por favor, las respuestas. Dice, en la inhibición no competitiva, a ver, si se acuerdan, si no se acuerdan, no hay problema, porque estamos aprendiendo, pero vamos a ver, la velocidad máxima es, ¿aumenta, disminuye o se mantiene neutra? ¿El KM cómo es? Leo sus comentarios. Ya. A ver, dice, Max disminuye. Ya lo mostré. Ya, no, pero eso entonces cristal. Ajá, ¿no es cierto? La velocidad máxima va a disminuir y el KM, ¿no es cierto?, se va a mantener constante. Muy bien, entonces esto, repásenlo por favor, ¿ya? Aplicando justamente la práctica distribuida. Definición de enzima alostérica. ¿Alguien que me pueda dar una pequeña definición chiquita de enzima alostérica? Si tu amigo ahorita va a dar un vasito y tú vas a estudiar bioquímica, dice, pero no sé qué es enzima alostérica, entonces, ¿tú qué le dirías en ese momento? Algo súper rico en conocimiento chiquito en tus propias palabras. ¿Qué es enzimas alostéricas? Tiene más un sitio activo. Muy bien. Bueno, un sitio, claro, un sitio para recibir los mensajes, ¿no es cierto? Estos señores, los moduladores positivos y negativos. Ya, ¿qué más? Otra característica. Vemos también como 5 por ahí. Regulan las reacciones metabólicas, claro, ¿no es cierto? Muy bien, y eso es algo que vamos a ver bastante durante todas estas semanas, cada semana, y siempre les voy a decir, es que es una enzima alostérica. Muy bien, otra definición u otra característica. No más. ¿No? Ya, el tipo de curva es hiperbólico, no, sino de tipo sigmoideo, porque es como una S itálica, ¿ya? Y bueno, pues también que tienen, bueno, más, digo, esto lo voy a corregir para que sea más de un sitio, pero en los que van los moduladores positivos y negativos, ¿ya? Son inducibles, ¿no es cierto? Regulan la vía metabólica, como habían dicho, ¿no es cierto? Se sintetizan continuamente, ¿no es cierto? Y, bueno, pues eso, lo que ya había mencionado, ¿no? Muy bien, y pueden ser formatos DT o RR, ¿no? A ver, alguien por favor que me ayude. Dice, el ácido clavulánico, al unirse con la beta-lactamasa, trenasa, es en 5, por un enlace covalente e inhibir a la bacteria, la inhibición enzimática es de tipo, ¿de qué tipo será? Porque habíamos visto bastantes tipos de inhibición enzimática. ¿Recuerdan? Había reversible y irreversible. ¿De qué tipo sería? Partiendo de eso. Irreversible. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan? Habían dos tipos de irreversibles.
¿Recuerdan el tipo? Tres. Sería este, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está. Unión por afinidad y activado por la enzima. En este caso sería activado por la enzima, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿qué es la conformación TT y RR? ¿Alguien que me lo puede explicar así, chiquitito? Lo mismo, la misma situación. Amigo, ahorita va a entrar. Ayúdalo. Y tú estuviste en la asesoría de bioquímica, hiciste algunos apuntes, y si te acuerdas que este TIRR, ¿qué le dirías? Así, conciso, ¿no? Obviamente no se copiar y pegar un párrafo y listo, ¿no? ¿Qué le dirías a ese amigo? ¿Qué es formación TTIRR? Ya. Entonces, lo revisamos básicamente que TT, no, perdón, acá les había dejado la respuesta. ¿Listo? Que TT vendría a ser la conformación, ¿no es cierto?, la enzima con poco afinidad por el sustrato. ¿Por qué? Porque está oculto el sitio activo. En cambio, la RR tiene alta afinidad por el sustrato. ¿Por qué? Porque está expresado el sitio activo. Y listo. Y bueno, acá ya es el proceso en el cual banquemos juntos. No hay tiempo porque ahorita hemos tenido la parte de asesoría cero. Vamos a dejar por ahí, pero en el siguiente vamos a hacer bastante participación con respecto a ello, ¿ya? Y acá quiero recalcar esto, a ver, algunas preguntas, sí las quiero hacer con ustedes. Dice el valor de KM, no, espérate, ya, enzimas, es así, por favor, respondan así, basta. Enzimas se clasifican de acuerdo a valor de su peso molecular, naturaleza de las reacciones que cataliza, la clase de sustrato que utiliza, la naturaleza de los productos formados o el valor de la constante de Michel-Simon. Acá, recuerden, hay bastantes distractores en una pregunta, entonces, no, y peor, ahorita es la primera vez que están viendo el tema de enzimas. Entonces, simplemente vean cuál es la que hemos hablado en clasificación de enzimas, cómo las clasificamos. También es una estrategia de examen, ¿no? Te da la pregunta, en tu mente respondes y de ahí recién ves las preguntas de las alternativas, porque no mezcles y luego esto no estudié, o esto no tiene que ver, pero era un completo distractor, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no es cierto? Gracias, ¿no es cierto? La B, ¿no es cierto? Eso, la naturaleza de las reacciones que catalizan. Excelente. Y también quiero resolver esta con ustedes. Dice, la hipótesis de Michel y Simenten intenta explicar el comportamiento de tipo hiperbólico, ya esa curva, ¿ya?, que obtiene al graficar la velocidad de reacción en función de la concentración de sustratos. Sugiriendo que, o sea, ¿qué dice este texto? ¿Por qué es que se genera una curva y por qué no una recta, así, directo, ¿no? ¿Por qué es que se curva? ¿Por qué es que se aplana? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería de todas estas? Por eso quería saber cómo ustedes, porque están más o menos, a ver, chan, a la una, dos, así. Solo mientes, ¿sí, no? Eso también voy a hacer un poco más énfasis en la siguiente clase. No es cuestión de ahorita de como que acertar, sino de intentar. Porque ahorita estamos practicando, estamos entrenando, ¿no? Y cuando entrenamos peor en nuestro primer día, ¿no? Todo va a salir perfecto, ¿no? Entonces, y peor, estas intervenciones no tienen nota, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? Que entrenar para y exponernos al error para poder luego aprender de eso, ¿no? Y mejor en prácticas que justamente no tienen nota. Entonces,
vamos a trabajar mucho eso en la siguiente clase. Pero de verdad, muchas gracias por todas las participaciones que han estado haciendo. Entonces, vamos a ver la respuesta que vendrá a ser esta. La formación del complejo intermediario de enzima-sustrato. Intermediario, bórralo, complejo enzima-sustrato. Porque básicamente cuando se está formando este complejo, ¿no es cierto?, y se queda ahí es porque se está saturando tanto la enzima, ¿no es cierto?, que ya no está en otro modo, solo está en complejo enzima-sustrato, se liberaron así segundos y ¡pam! Otra vez complejo enzima-sustrato. Esa es la razón por la cual se genera esa curva, ¿no es cierto?, porque se está saturando, ¿no? Uh-huh. Ya estamos por ahí. Ya. Eso creo que se les pueden hacer ustedes. Lo que sí les dejo la respuesta, ¿ya?, del caso clínico, ¿ya? Bueno, pues acá aclarando de que el Malathion va a ser un plaguicida, ¿no es cierto?, para los que no lo sabían. Y bueno, pues acá pueden leerlo, ¿no es cierto?, básicamente, para que puedan tener un poco más de relación, ¿no? Porque al final ese casito era X, ¿no?, sobre el tema de enzimas, específicamente de inhibición enzimática, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Hay que tratar de encontrar la relación. Igual en los siguientes asesorías, ya voy a ir tratando de grabar, voy a tratar de o bien traerles casos clínicos o alguna otra forma de Prime, para que todos puedan usar. ¿Ya? De todas formas, ustedes mismos pueden usar su pretest como Prime. ¿Ya? Y bueno, ahora sí, les paso, no se vayan, que les paso el ustedes. Muchas gracias por poner tu cámara, todos también, por favor, ya, Janine y Tamara también. Listo, entonces ahorita les paso el post y termino ya la grabación.